había un hombre llamado Lázaro que era amigo de Jesús. Él con sus hermanas Marta y María eran amigos, una familia que eran amigos de Jesús, donde Jesús muchas veces pasaba el día, almorzaba y todas esas cosas. Y un día cayó enfermo este hombre y la Biblia dice que sus hermanas mandaron a llamar a Jesús y Jesucristo le dijo a los mensajeros: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y cuando nosotros leemos esa y otras historias, nosotros nos damos cuenta que la intención de Dios cuando cada uno de nosotros pasamos problemas no es dejarnos a merced del problema, de la necesidad o del diablo, mucho menos, sino Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse en la vida suya, en la vida mía, en nuestras vidas, en la iglesia. Dios quiere glorificar el nombre de Jesús. Hay una sola cosa que le importa a Dios, el Padre, su Hijo. Y cuando nosotros estamos en el Hijo, entonces somos bendecidos y estamos seguros. ¿Por qué? Porque una sola persona a Él le interesa. A Él no le interesan muchas personas, a Él le interesa una sola persona, su Hijo Jesucristo. Y cuando uno está en Cristo, entonces estamos seguros. Estamos seguros porque a Dios le importa su Hijo. Y si tú estás en el Hijo, entonces tú también le importas. Amén. Saluda a dos personas que tengas cerca. Salude 2, 3 personas que tengas cerca. Gracias, muchachos, muy amables. Aleluya. Damos gloria al Señor. Buenos días con todos. Buenos días con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Permítanme tomarme un poco menos de 5 minutos. Voy a ser rápido, pero igual quiero dar cuenta de mi vida, de dónde hemos estado, de que por qué nuestra ausencia. Nosotros viajamos con mi esposa, como los años pasados, todos los años tenemos un encuentro de todos los pastores de la iglesia Cita con la Vida, allá en Córdoba, que es la iglesia madre. Así es que viajamos con mi esposa, tuvimos con nuestro pastor, el pastor Carlos Velar, y todos los pastores. Hemos sido más de 70 parejas de pastores de todo el mundo. Vinieron los pastores de España. En España, para los que no saben, y si alguno de ustedes tiene familia, en España hay Cita con la Vida, en España, en Cataluña, en San Joan, en Manresa. Así que no sería mala idea si usted tiene familiares, amistades. Oye, ¿sabes qué? Allá en España, cerca de Barcelona, está Cataluña. Allí hay una pareja de pastores, el pastor David y su esposa, con quienes estuvimos compartiendo un lindo tiempo en este viaje que hemos hecho. Ellos me decían, estábamos tomando algo, ¿no? O sea, tomando algo de jugo, de refresco, y él me decía, vos tenés que saber, me dice, que nosotros lo tenemos a ustedes, pero así en la memoria y en el corazón lo llevamos muy adentro. Yo decía, wow, qué privilegio, ¿no? Qué tremendo. Yo le digo, gracias David, le digo, gracias. Sí, porque nosotros siempre nos acordamos de Chimbote, siempre nos acordamos de usted. Estamos orando por ustedes allá en España, en Cataluña. Qué lindo. ¿Y sabes y por qué? Le digo, así que Dios te ha puesto algo así. No, lo que pasa es que allá hay un dulce de leche en Cataluña que se llama Chimbote, ¿ves? Así que es imposible olvidarme de ustedes, dice. O sea, todas las veces que nosotros comemos dulce de leche le llaman los argentinos al marja blanco. Así que en Cataluña hay un dulce de leche, un maja blanco que se llama Chimbote. Así que por eso que siempre estamos en su recuerdo, dice, ¿no? Y bueno, pues tuvimos un tiempo muy lindo, así que aprovechamos para estar, el año pasado tampoco pudimos pasear, pero nos hemos dado cuenta que más que pasear, nos encanta estar con la gente. Estuve predicando en 4 iglesias diferentes que me invitaron, por la gracia de Dios, obviamente. Llegué el sábado en la mañana, el que me recogió fue un pastor amigo y me dice, ¿qué vas a hacer en la noche para que predique? Uno iba para descansar, pero bueno, descansamos en la palabra del Señor. Y luego en el servicio, me contactó otro pastor y me invitó para el día siguiente, domingo, y así. El lunes, que era feriado allá en Córdoba, me invitaron a un retiro de hombres.
tuve el privilegio de conocer a un pastor muy lindo, el pastor Oscar Sensini de Rosario. Estuvimos conversando con él porque él era el que iba a compartir a 130 hombres de esa iglesia la palabra, y estuve sentado con él en una mesa, y resulta que este hombre tiene una de las iglesias más grandes de Rosario y probablemente también de la Argentina, y él tiene 35 años un ministerio carcelario. A raíz de que cuando él era niño, su padre cae preso, y entonces siendo niño él y sus hermanos y su esposa obviamente prácticamente se quedan desamparados, y la palabra que él compartió a los hombres era: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman su propio, ¿no? O sea, hablan de sí mismos, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y él hablaba justamente a los hombres, nos hablaba acerca de que él y sus hermanos y su madre fueron el resultado, ¿no?, de un hombre que no supo ser hombre, de un hombre que no supo entender que un error que él cometió como hombre le costó mucho dolor y sufrimiento a su madre, a la esposa y a los hijos. A raíz de eso él va creciendo y él va teniendo en su corazón, ya cuando tiene su experiencia cristiana, eso, ¿no?, el de predicar a las personas que están privadas de la libertad física. Me mostraba las fotos, pabellones así enormes, de 3 pisos acá, 3 pisos acá, enorme, y 2000 presos en un lugar más grande que esto, obviamente. Y me dice: tengo 2000, una iglesia de 2000 presos allí. Y otro que estaba allí me dice: che, me dice, pero el pastor tiene una iglesia más grande adentro que afuera. Muchos pastores, dice. Tremendo, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por ello. Conocí también de cerca a otro pastor de Cita con la Vida, sí era de Cita con la Vida, que está en otro lugar de España, Javier Plaza. Él también escribió un libro que se llama Legado. Él también tiene una historia, estuvo preso también 9 años, así que bueno, Dios es maravillosamente bueno, es tremendo, nos permitió vivir de cerca las historias de estas personas. Me invitaron a comer un asado en la casa de uno de los pastores amigos, un jueves, el jueves antes de venirnos. ¿Y a quién habían invitado? Habían invitado a ese pastor de España. Así que estuvimos toda la noche conversando, más que comiendo. Bueno, los que me conocen de cerca saben que yo no como mucho, así que mi suegra me decía que yo soy una visita barata. Sí, porque usted me invita a su casa, o sea, no tiene que hacer mucha cuestión, me pone una cosita, un pancito, o sea, 2 pancitos y ya está, y con eso yo estoy suficiente. Siempre me ha importado más que la comida, o sea, lo que podamos conversar, la relación, la comunión, eso es más valioso que las comidas, ¿no? Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Yo pensé que había sido ya el rapto, pero bueno, pero me acordé que estamos en la fecha navideña y también me acordé que es feriado largo. Así que bien por los que han podido viajar, diga conmigo: los bendecimos, no los envidiamos, los bendecimos, que la pasen lindo. Todo tiene su tiempo. Amén. A veces se puede viajar, a veces no se puede viajar. A veces las circunstancias lo permiten y a veces las circunstancias no lo permiten. Pero sea que viajemos o sea que no viajemos, igual nuestro corazón siempre debe estar anclado en Dios y en su palabra y en la obra que Dios nos ha encomendado, ¿no? Esta fecha navideña, donde la gente recuerda a un Jesús, pero no el bíblico, a un Jesús, pero no el bíblico, sino el fabricado por Hollywood, por Estados Unidos, por el mundo. Es tremendo, ¿no? Uno tiene que aprender a guardar su corazón y estar calibrado en todo momento para no dejarnos arrastrar por el espíritu de esta Navidad, que no es nada cristiana, no es nada cristiana. Es más, yo la llamaría salvaje. Es un espíritu salvaje porque le pone una presión terrible en el corazón de muchos hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que está sin dinero. Hay gente que está sin dinero, hay mujeres que son madres solteras y están afanadas porque viene Navidad y hay que comprarle juguete a los chicos. Y para mí eso es salvaje, ¿no? Que la propia publicidad de afuera le haga creer a nuestros hijos y a las familias, ¿verdad?, de que hay que comprar
¿cómo se llama? Juguetes y hay que comprar pavo, chancho, porque no, esa no es la Navidad como muchas veces lo hemos dicho. Así que relájese. Si usted no tiene mucho dinero para comprarle a sus hijos, enséñeles desde ahora de que la Navidad, esta Navidad es una Navidad falsa, porque no se recuerda al verdadero Jesucristo, sino a un falso Jesús, a un Jesús que jamás, o sea, jamás estuvo en el corazón de Jesucristo. Que hagamos este tipo de reuniones el 25, el 24, en honor dizque a su nombre o a su nacimiento. Mentira del diablo. Lo que menos la gente hace, incluida gente de la iglesia, es acordarse de Jesús. Lo que menos hace mucha gente es acordarse de Jesús. Así que quiero animarle, ¿verdad? No se acuerde del Jesús histórico. Por eso que es importante tener al Jesucristo vivo en el corazón. Claro, ¿por qué? Porque tenemos Navidad todos los días. Yo por lo menos, yo no tengo Navidad el 24, yo tengo Navidad 365 días. Aleluya. Claro, porque Jesucristo, o sea, yo no me acuerdo de Jesús el 24, yo me acuerdo del Señor, y ojalá que nos acordemos siempre, todos los días de nuestra vida, y no solamente los días grises, sino también los días cuando la pasamos bien, cuando estamos bendecidos, prosperados, en victoria. Ahí es también buen tiempo para dar testimonio de Jesucristo. Vaya a la Biblia, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Quiero solamente mencionar un pasaje que todos ustedes ya lo saben porque lo he predicado muchas veces, pero no voy a hablar tanto de Eliseo, solamente quiero dejar sentado este pasaje para que usted y yo podamos entender la importancia de lo sobrenatural en nuestra vida, la importancia de que usted y yo podamos entender que Dios no nos ha cambiado de religión, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas. O sea, mire, por favor présteme mucha atención, y si puedes estar a tono conmigo, bárbaro, ¿sí? Pero sabe una cosa, nosotros necesitamos entender que nosotros no hemos sido cambiados de religión. O sea, si usted se ha cambiado de religión, como en otras veces lo he dicho, usted está en problemas con Dios, porque si usted se muriera esta noche, usted se iría al infierno. Y esa no es la idea de Dios. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Dios quiere que usted sea salvo. Dios no quería, ¿verdad?, que la gente pereciera. Ojo, Dios no quería que la gente pereciera en el diluvio. Por eso que mandó a construir un arca. ¿Por qué? Porque Dios anunció el juicio, pero también, o sea, anunció el juicio, ¿verdad? Él dijo que toda carne iba a morir, pero ojo, toda carne que no se suba al arca. O sea, no es que Dios quería matarlos. No es que Dios se encolerizó, amaneció mal y dijo, voy a matar a toda esta gente. Solamente, o sea, porque no, voy a matar a toda esta gente. El pecado de la gente ha llegado hasta mi presencia. Él estaba enojado, cierto, pero Dios es bueno, pero Dios es Padre, y Él no quería que la gente pereciera. Por eso mandó a Noé, ¿verdad?, para construir un arca en el que se salve él y toda su familia, y obviamente también la gente que quisiera entrar al arca. El arca en el Antiguo Testamento tipifica a Cristo en el Nuevo Testamento. La única posibilidad de salvación para la gente del diluvio era el arca. En el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, la única posibilidad de salvación para usted y para mí no es la iglesia evangélica, no es Cita con la Vida, no es el pastor, ni el pastor Humberto, ni ningún pastor, ni ningún papa, ni ninguna mama. Es Jesucristo. El arca del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si usted estaba en el arca, si usted se subía al arca, la puerta se cerraba, Dios cerraba la puerta. Y comenzó el diluvio, ¿verdad? Y todos los que murieron fueron los que estaban fuera del arca. Todos los que murieron fueron los que estaban fuera del arca. Los que estaban dentro del arca se salvaron, no porque sean buenos, sino porque estaban en el arca. Y el arca era Cristo, bendito sea el Señor. Y por eso que nosotros también tenemos que entender y hacernos cada tanto la pregunta: ¿estoy en Cristo o tengo una religión de domingo? O sea, ¿me he convertido a Cristo o solamente tengo una religión de domingo? ¿Soy verdaderamente cristiano? ¿He nacido de nuevo? ¿Mi vida le está sirviendo a Dios? ¿O sencillamente soy un católico, ¿verdad?, evangélico? Y digo esto porque todos nosotros venimos, la mayoría creo yo, de un contexto
cristiano, entre comillas, católico. Y ojo, no tengo nada contra los católicos, contra las personas, pero sí mucho que hablar acerca de la doctrina que nos enseñaron desde chiquito. Porque no es lo que enseñó Jesús. Entonces, en este pasaje, dice la Biblia en el verso 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, perdón, búscame, a ver, búscame donde está Eliseo. Ya. Claro, estaba usando la otra Biblia más chica y esto estaba atrás. Sí, está en el mismo capítulo 6, en el verso 8. Segunda Reyes 6, 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. O sea, el rey de Siria, un rey pagano, tenía guerra contra el pueblo de Dios. Bueno, eso es hasta el día de hoy. Las tinieblas están en guerra contra el reino de Dios, contra la iglesia de Dios. Si usted es un verdadero cristiano, usted siempre va a tener oposición cuando usted quiera avanzar en el Señor. Por eso que no debería de estar suelto. Por eso que usted debería de ser de la manada. El día de ayer conversaba con un muchacho en un trabajo que fui a verlo, ¿verdad? Por cuestiones de una cuestión personal. Y él me decía: pastor, nunca me voy a olvidar cuando usted predicó prótesis o miembros del cuerpo. Dígale a su vecino: ¿usted es miembro del cuerpo de Cristo o es prótesis del cuerpo de Cristo? Pregúntale, por favor. Hay mucha diferencia entre una prótesis y ser miembro de un cuerpo. Mire mis miembros, mire mis 5 dedos. Estos 5 dedos son miembros de mi cuerpo. Y aunque el meñique es chiquito, pero es bendecido porque es parte del cuerpo y recibe la misma sangre que recibe mi corazón. Recibe la misma sangre que reciben los otros órganos grandes. Recibe la misma sangre, tiene la misma vida, ¿verdad?, que tiene todo mi cuerpo. Entonces no importa en qué lugar del cuerpo estoy, lo que importa es que sea del cuerpo, bendito sea el Señor. Entonces cada uno de vosotros debería también de tener este tipo de reflexiones. ¿Por qué? Y váyase a ver, en una de esas usted viene a la congregación pero no es del cuerpo. Wow, eso es profundo. Usted podría venir todos los domingos acá y no ser de la iglesia. Pastor, pero yo paso al frente, pero yo oro, pero yo doy mi diezmo. Sí, pero eso no te hace cristiano. Recuerde una cosa: Dios lo primero que le ha pedido al hombre no es el dinero. Dios le pide al hombre su corazón. Dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios no te pide tu dinero, o sea, porque le interese. Si es el dueño de tu dinero y del mío. O sea, Dios no está, Dios no es un Dios que está: dame por favor un diezmo, dame una ofrendita, ¿verdad?, para que mi iglesia marche. No, hermano querido, o sea, somos nosotros los que necesitamos ser generosos. ¿Por qué? Porque nuestra generosidad para con Dios hace, ¿verdad?, que principios que Dios mismo ha establecido con respecto a la finanza se activen a favor de nosotros. Claro, por eso que Pablo en el Nuevo Testamento, él ya no habla del diezmo en el sentido como se hablaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento dar un diezmo era un impuesto. ¿Sabe lo que es un impuesto? Es lo que usted paga y yo pago. O sea, usted no pidió al gobierno: permítame darle tanto dinero a fin de mes. No, a nosotros nos han impuesto. O sea, sin consultarnos. ¿Sabes qué? Vas a pagar el 18%. No, pero a mí no me parece. Es impuesto. Te lo están imponiendo en contra de tu voluntad. No te han consultado. Es un impuesto. Y así era el diezmo en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz, Él no solamente, o sea, muere para salvarnos del infierno eterno y que no te quemes en las llamas. No, Él también muere, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrarnos
cuánto nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. O sea, Dios el Padre nos ama tanto que nos ha dado, no nos ha dado el diezmo, no nos ha dado, ¿verdad?, cualquier cosa, nos dio lo mejor que tenía, a su Hijo. Y por eso que Pablo dice, si Dios no nos ha escatimado el darnos a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las demás cosas que usted y yo necesitamos? Oro a Dios para que esta mañana su entendimiento pueda entender realmente, ¿verdad?, la profundidad de la palabra de Dios. Por eso que en el Nuevo Testamento, como decía, Pablo no está tratando de decir maldito soy. No, Pablo dice cada uno de como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque se supone, aleluya, se supone que el corazón de un redimido, de un redimido por la sangre de Cristo, el corazón de un hijo de Dios en el Nuevo Testamento es totalmente distinto al corazón de la gente en el Antiguo Testamento. Nosotros, yo escucho hasta el día de hoy todavía gente que dice, no, porque Malaquías 3 dice, probadme ahora, ¿verdad? Si ustedes traen el diezmo y la ofrenda, yo abriré la ventana de los cielos. No, eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente se daba el lujo de probarlo a Dios. En este tiempo, ¿qué vas a probarle? ¿Qué vas a probarle si Él ya te demostró? Aleluya. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a probar? ¿Qué vamos a probarle? Si Él ya nos demostró cuánto nos ama muriendo por tus pecados y por los míos. Aleluya. Él dio su vida. Él dio su vida en la cruz por usted. Vamos, dígale al que está acostado, Jesús dio su vida por ti. Lo mínimo que tendrías que hacer, pastor, no sé qué hacer, no sé cómo pagarle a Dios. ¿No sabes cómo pagarle? ¿No sabes cómo pagarle? Yo te digo esta mañana, da tu vida por Él. Demos nuestra vida por Él. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por ti. Lo mínimo que podemos hacer en el Nuevo Testamento es dar nuestra vida. Escuche, la vida que Él nos ha dado. Ni siquiera es una vida que yo mismo yo no me he fabricado, yo no me he creado. A mí Dios me dio la vida a través de mi padre y de mi madre hermosa que está acá. A nosotros Dios nos dio la vida, es un regalo de Dios. Me contaban en Argentina algo muy, muy interesante. De un hombre, ¿verdad? Que tuvo un padre así de esos que salen medio fallados. O que se vuelven fallados y que toman malas decisiones, y entonces el hijo estaba resentido, me contaron, y el hijo decía no, llega el cumpleaños del padre y el hijo dice no, yo no voy a saludarle a ese hombre porque yo no le debo nada a ese hombre. ¿Y cuántos están en esta hora acá sentaditos creyendo, convencidos que no le deben nada a ese hombre que se portó mal con usted y con su madre? Y entonces dice que la persona que estaba conversando con este joven le dice, no te equivocas, le dice. En realidad, tú le debes todo a tu padre. Tú le debes todo a tu padre. Y este joven era un jugador de fútbol. Y el padre había sido jugador de fútbol. Y este joven era un jugador exitoso. Y este hombre que le estaba aconsejando le dice, tú le debes todo a tu padre porque cuando Dios usó a tu padre para darte la vida, porque no sé si saben, pero los hombres somos los que damos vida. La semilla está en los hombres. Por eso la palabra semen viene del griego semilla. O sea, hay que tener un poquito, ¿verdad?, de entendimiento. Ay, uno se escandala. No. Semen viene de la palabra semilla. Semilla. ¿Y qué cosa es una semilla? Es esa diminuta partícula muchas veces, pero que tiene el potencial de convertirse en un bosque. Porque dentro de esa semilla está la vida. Pero ojo, esa vida no puede ser, esa vida no se puede manifestar a menos que caiga en una tierra buena.
Por eso que el hombre pone la semilla, la mujer es la tierra, y cuando la semilla fecunda a la tierra, al óvulo de la mujer, se produce un destello de vida, como hace poco alguien me mostraba en un video que habían pasado los científicos. Los científicos han tomado una fotografía, han capturado una fotografía microscópica en el momento donde un espermatozoide entra y fecunda al óvulo de una mujer y se produce un destello de luz. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ahí está la vida. Por eso que Jesucristo dijo: yo soy la luz. Yo soy la luz. Jesús no estaba hablando por hablar cualquier cosa, no, porque se produce luz. Entonces este hombre le dice: le debes todo a tu padre, porque si tu padre no hubiera sido jugador de fútbol, tú nunca hubieras jugado el fútbol, porque él te legó su genética, su ADN, así que le debes. Me pareció interesante. Sin embargo, para los judíos, ellos honran al padre sí o sí. Oh, pero es que ese papá fue un salvaje. Pero es que ese papá se fue con otra. Pero es que ese papá fue un borracho. Es que ese padre sí, pues, pero es que tenemos que aprender. Tenemos que aprender como iglesia, por lo menos, ya que la gente de afuera no entiende esto. Y tampoco, si se lo dices, muchas veces hay gente que se va a morir odiando al padre, odiando al marido. Pero se pierden una gran bendición. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acá para evaluar la vida moral o el desempeño del papá. Dios nos ha mandado a todos: honra a tu padre y a tu madre. No dice califica a tu padre. No dice respeta a tu padre si es un buen padre. Respeta a tu padre si no se emborracha los sábados. Respeta a tu padre si es un buen papá. Si trata bien a tu mamá, respétalo. Si no la trata bien, entonces agárralo a golpes a ese hombre. No dice así la Biblia. ¿Por qué? Y bueno, porque, hermano querido, porque cada uno de nosotros somos y vamos a ser responsables delante de Dios. Los padres como padres y los hijos como hijos. Claro. Entonces, por eso que nosotros debemos de, al margen de cuán malo haya sido nuestro padre o cuán malo haya sido su desempeño como padre o madre, nosotros tenemos que en Cristo aprender a perdonar. Perdonarles. Y hacer la oración de Jesucristo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalo a mi papá, porque no sabía lo que estaba haciendo cuando se fue. Perdónalo a mi papá, perdónalo a mi mamá cuando nos dejó de niños. Perdónalo a mi mamá, perdónalo a mi mamá, a mi papá, porque qué sé yo, nos agarraban a golpe, porque nos insultaron, porque nos humillaron, porque nos hicieron. Perdónalos porque no sabían lo que estaban haciendo. Porque si hubieran sabido lo que estaban haciendo, o sea, la repercusión de todo lo que estaban haciendo en nuestra vida, no lo hubieran hecho. Nosotros tampoco. Levante la mano, ¿verdad? ¿Quién de los que están en este auditorio nunca han hecho nada malo? De solteros. Nadie. ¡Wow! Dígale al que está todo: bienvenido, colega, dígale. Buenos días, colega. Claro, todos nosotros hemos hecho cosas malas de jóvenes. Pero pregunto, ¿quién se ponía a pensar cuando éramos jóvenes solteros que aún siendo solteros lo que estábamos haciendo iba a repercutir en nuestros hijos? Hello. ¿Quién? ¿Qué soltero? ¿Ustedes se ponen a pensar, chicos? Te pones a pensar, Enrique, que todo lo que estás haciendo va a repercutir, ¿verdad?, en contra o a favor de tus hijos. Pastor, pero no estoy casado. Sí, pero ya está repercutiendo ya. Tus decisiones. La decisión de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, ya está influenciando, ya está preparando un camino, bueno o malo, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No es que hay que esperar a casarnos para recién hacer buena letra y bueno, ahora sí ya me casé, vamos a colgar los guantes.
Vamos a colgar, ¿verdad? El vaso, el trago, vamos a dejar de fumar, porque ahora ya estamos casados, vamos a hacer una... No, pero está bien, haz la vida linda, todo, pero recuerda, todo lo que hiciste de joven, ¿verdad? Le va a pasar la factura a tus hijos. Hello. Wow. Esto no era el tema. Yo vengo a hablar de caminar en lo sobrenatural. Dígale al que está, díganme todos, por favor, pastor, díganme. ¿Cómo caminamos en lo sobrenatural? Porque de eso quiero hablarles. Así que el rey de Siria tenía bronca. Ahí me desvié, ¿no? Bueno. El rey de Siria tenía bronca contra Israel. Y entonces, claro, y eso siempre ha sido hasta el día de hoy, las tinieblas contra el ejército de Dios. Si bien nosotros sabemos que Cristo ya venció, pero nosotros tenemos que pelear todavía batallas aquí en la tierra, en este cuerpo. Entonces, claro, el ejército de Israel, el pueblo de Dios, ellos tenían a un hombre de Dios. Abraza al que tienes de costado si lo conoces, si no, ni lo toque. Ni lo toque si quieres llegar a la Navidad. Dígale, me parece que están hablando de usted, dígale. Me parece que están hablando de ti. ¿Por qué? Porque Eliseo era un hombre de Dios que estaba en el ejército de Israel. Entonces Dios, o sea, cada vez que el rey de Siria planeaba ponerle emboscadas al pueblo de Israel, entonces Dios se lo comunicaba. Porque mire una cosa, qué lindo, ¿no? Qué lindo es entender que todo lo que Dios planea, el diablo no tiene acceso a esa cámara VIP. O sea, cuando Dios va a hacer algo y está consultando y están hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Estaba la Trinidad, ¿verdad? En el lugar de ellos, ¿no? En el tercer cielo. Pero ahí no había, o sea, el diablo no podía espiar la conversación. Pero Dios sí puede, pero Dios sí sabe lo que se conversa en la cámara secreta del diablo. Mientras hay un Dios, ¿verdad?, que sabe lo que el diablo está planeando hacer en contra tuyo o mío o de la iglesia, hay un diablo que no sabe lo que Dios está planeando hacer con tu vida y con la mía. Entonces, qué bueno es tener en la iglesia gente de ese calibre. Qué bueno es tener en la casa un cristiano, no solamente un cristiano que venga todos los domingos, los jueves o los cultos, no, sino un cristiano que realmente esté conectado, que tenga discernimiento espiritual, que entienda, o sea, que mire lo natural, pero lo interprete y espiritualmente. De eso se trata, eso es ser espiritual. Por eso quiero animarle en el nombre de Jesucristo, no ores para que Dios te haga bueno o buena. Oremos para que Dios nos haga hombres espirituales y mujeres espirituales. Dejemos que la gente impía sean buenos. Una persona buena hubiera corrido rápido a orar por Lázaro cuando mandaron a llamarlo. Jesús no fue. ¿Por qué? Porque Jesús no era bueno. Cuando el rico le dijo, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno, bueno es el Padre. ¡Wow! ¿Y qué era Jesús entonces? ¡Wow! Jesús era un hombre espiritual. Jesús era un hombre que no se movía, no hacía las visitas, no llamaba, ¿verdad?, por una cuestión emocional, llamaba por una cuestión, ¿verdad?, de revelación y de entendimiento de propósito. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que esa enfermedad que estaba padeciendo Lázaro no era para muerte. Si él sabía que no era para muerte, ¿para qué preocuparse en ir en el momento? ¿Para qué voy a ir rápido si yo ya sé que no va a morir? Aleluya. Pero claro, mucha gente de la iglesia de hoy le hubieran dicho, qué barbaridad ese pastor. Qué mal ese pastor.
¿Cómo no va a ir a verlo? Se está muriendo el fulano de tal. Y encima son los hermanos, ¿verdad? Donde él siempre almuerza y lo invitan. Por eso yo no recibo muchas invitaciones. Abraza a la persona que tenga a su costado. Dígale, tienes que ser espiritual, dígale. Tenemos que ser espirituales, dígale. Más que buenos, tenemos que ser espirituales. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Quién es un hombre espiritual? Una persona que está así. Dígale al que está a tu costado, no seas loco, dígale. Camina bonito, dígale. Camina. Por eso que la gente no te quiere en el barrio. Porque la gente de allá afuera está esperando que la iglesia sea espiritual, no mística, no raros, gente normal, pero que vemos lo mismo que ven ellos, pero que tenemos una interpretación distinta por causa de lo que Dios nos hace entender y nos hace ver en el mundo espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que la iglesia siempre va a estar un paso, 10 pasos, 20 pasos adelante de toda obra del enemigo. ¿Se está entendiendo? Vamos a la casa entonces. Así que como todas las veces que el rey de Siria maquinaba, planeaba y vamos a ponerle emboscada en la esquina de allá de Girón Samanco con no sé cuánto. Y Dios le decía, Eliseo, te cuento la última. El rey de Siria va a llevar su campamento allá, te están esperando en la esquina de Girón Samanco con tanto. Entonces Eliseo le decía al rey, no vayan por allá, porque o sea, que el ejército no vaya por esa esquina porque ahí está el enemigo. Entonces, claro, como nunca estaban, el rey de Siria dice, a ver, alguien de ustedes me está traicionando. ¿Hay algún Judas acá también del enemigo? Hay un Judas acá, ¿verdad? En el pueblo sirio. No, le dice uno que está de no, señor, le dice, nada, acá no está Judas. Judas está en la iglesia. Judas está en la iglesia. Wow, eso es profundo. Lo que pasa es que hay un hombre en Israel que se llama, un tal Eliseo, que es tremendo ese hombre. Todo lo que tú estás planeando, maquinando en tu cámara secreta, a puerta cerrada, donde nadie más está escuchando, el Dios de Israel se lo hace saber, se lo notifica y él le avisa al rey de Israel, y por eso que nunca podemos agarrarlo. Ok, quiero la cabeza de ese hombre. Wow. Claro, ay pastor, le doy gracias a Dios porque no tengo problema. Este 2025 la he pasado todo bárbaro, toda la familia está bien, mi matrimonio está a 10 puntos, mis hijos están 10 puntos, mi economía, todo está a 10 puntos. Yo digo, wow. Este debe ser del ejército de Siria. O en todo caso el del ejército de Dios, escucha, o en todo caso el del ejército de Dios, pero no representa una amenaza para el ejército enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas, o cuando Dios te levanta, cuando Dios levanta una iglesia, cuando Dios levanta en una iglesia un hombre, una mujer, cuando Dios levanta muchas personas que son como Eliseo, que tenemos entendimiento, ¿verdad?, espiritual de las cosas naturales que ven nuestros ojos físicos, entonces el enemigo se va a levantar contra nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Somos una amenaza. ¿Por qué? Porque estorbamos realmente sus planes. Estorbamos sus planes. El diablo no tiene ningún problema con gente que no estorba sus planes. El diablo tiene problemas con gente, y ojo, pide la cabeza. Reúne a todo su ejército. Quiero la cabeza de Eliseo. Quiero a ese hombre muerto. ¿Y sabes qué? Mandó a todo un ejército. He aquí, él está en Dotán. Wow. O sea, el servicio de inteligencia
de los sirios lo ubicaron con el GPS, con el GPS. Lo ubicaron. Está en Dotán. Ok, claro, porque el enemigo sabe dónde estamos. El enemigo sabe dónde estamos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Un hombre tiene que saber dónde está. Y puede que el enemigo sepa dónde estamos. Pero si donde estamos es el lugar donde Dios quiere que estemos, entonces no hay problema. Entonces no hay problema. Aleluya. Entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque nos van a pasar experiencias como la que le pasó a Eliseo. El enemigo sabía dónde estaban, él y su criado. El enemigo mandó, guarda, un ejército. ¿Qué dice? Entonces envió el rey allá. ¿A dónde? A Dotán. ¿Qué envió? Gente de a caballo y carros con ese y un gran ejército. ¿Para dos? Wow. ¿Para dos hombres? Sí, pues, pero es que no son cualquier hombre. Es un hombre de Dios. Es un hombre, ¿verdad?, que lee. Es un hombre que tiene otra, o sea, tiene los dos ojos igual que usted, pero tiene otra interpretación de la vida. Por eso que nunca está a merced del enemigo. Por eso que le pasan las mismas cosas que al vecino. Pero esa persona, ¿verdad?, está de pie mientras los otros se hunden. Canta mientras otros están tristes. ¿Por qué? Porque está viendo cosas que los otros no ven. Porque es una persona espiritual. Porque es una persona, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros deberíamos de ser. Espirituales. Porque para eso Cristo murió. Para que seamos gente espiritual. ¿Y nos vamos a equivocar? Claro que sí. Claro que sí. Ser espiritual, ¿verdad?, no significa que no te vas a equivocar. Claro que sí. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¡Wow! Ojo, no estoy diciendo, ya tenemos licencia para equivocarnos. No, tampoco. Envió, dice, y se levantó de mañana. Envió, bueno, total. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, Señor mío, qué haremos! Diga conmigo, 2025, 2026 y hasta que Cristo venga. Dígale a su vecino y al otro del costado, dígale: no se trata de qué vas a hacer, se trata de qué es lo que Dios va a hacer. Aleluya. ¿Sabe? Escúchenme. ¿Sabe por qué sabe por qué mucha gente ha tenido problemas, demasiados problemas este 2025? Porque nosotros estamos orando, estamos haciendo la oración equivocada. Señor, ¿qué haremos? Y sabe una cosa, es verdad que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero quiero ponerte en contexto. Esta pregunta no es válida. No es válida. ¿Por qué? Porque es una pregunta tonta. Es una pregunta hasta petulante. ¿Por qué? Porque ¿cómo que qué haremos? ¿Qué puedes hacer tú y el profeta con un ejército? O sea, ¿qué pueden hacer dos hombres contra 5,000, 10,000 hombres de un ejército? Nada. Entonces la pregunta no era ¿qué haremos? ¿Y cuántas veces nosotros estamos preguntando: Señor, ¿y ahora qué hago? No, es que tampoco es: pastor, mi hijo se está muriendo, ¿qué hago? ¿Y qué vas a hacer? Ni siquiera eres médico. ¿Qué vas a hacer? Hay que esperar lo que Dios haga. Hay que orar, hay que buscar. Señor, muéstrame, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo, Dios? O sencillamente creer que aunque no veamos nada, aunque parezca que Dios no está obrando como cantamos, y muchas veces cantamos sin entender lo que estamos cantando, aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que está sobrando. Dígale que está tocado: cantas lindo, pero vives mal. Claro, cantamos, ¿verdad? ¿Cómo es la canción? Cántalo. Dígalo.
aunque no pueda ver. Nos pasa algo. ¿Dónde está? Le pasa, o sea, comienza a entrar agua, ¿verdad? A la barca de los discípulos que estaban con Jesús. Maestro, ¿cómo? No tienes cuidado de nosotros, pero que te pasaste, pastor. Ay, dice el Señor. Viento, tranquilízate. Mar, ¿qué pasa? Aquíétate. ¿Quién es este que los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo que quién es este? Está viajando con Jesús y no sabe con quién está viajando. Dígale al que está agotado, te pasas. Oramos a Jesucristo y no sabemos quién es Jesús. Se mete el agua en la barca, ¿verdad? Y lo despertamos porque no estamos sabiendo quién es Jesús. O sea, no se nos está revelando otras cosas de la persona de Jesús. No se nos está revelando el dominio, la autoridad y el dominio que Jesucristo tiene. Y estamos a veces estresados, me incluyo. Muchas veces me he encontrado estresado, ¿verdad? Y de pronto el Espíritu Santo me dice, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Ay, Dios mío, perdóname, Señor. Es cierto. Mi esposa me contaba esta mañana temprano que una persona le dijo, ¿verdad? Creer es descansar en Dios. Ayer una persona le dijo, creer es descansar en Dios. Cortito, creer es descansar en Dios. Y a veces lo que menos hacemos es descansar en Dios. ¿Por qué? Porque estamos pensando que nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y ahora qué haremos? Pastor, no tengo para pagar la casa. Pastor, no tengo para pagar la cuota de la casa. Y si no pago tal día me la rematan. Bueno, haga lo que pueda hacer. Haga lo que esté a su mano hacer. Y descanse y deje que lo sobrenatural, el milagro lo haga Dios. Pero tenga fe, tengamos fe. Oh, pastor, ¿verdad? No sé qué hacer con mi marido. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Has hecho de todo? Sí, pastor, ya hice de todo. Es más, hasta visité a una bruja que me dio, ¿verdad? Un poquito de sal para que le ponga debajo de sus zapatos y no sé cuánto. Oh, Dios mío, Señor, ¿ya hizo de todo? Sí. ¿Le funcionó algo? No me funcionó nada. Claro, porque no era para que hagas algo. 12 años con flujo de sangre, la mujer del flujo de sangre se gastó toda la plata. Perdón, hermano. Perdón, no estaba el doctor 12 años gastando plata en médicos y peor le iba. Claro, ¿por qué? Porque no era un caso para que un médico hiciera algo o para que algún familiar hiciera algo. Era un caso de exclusiva. Era un caso exclusivo para Dios. Era una exclusividad para Dios. Solamente Dios podía sanar. Solo Jesús podía sanarlo. Póngase de pie, por favor. El profeta le dice a Elías, al hombre, ¿qué haremos? Le dice él. El profeta le dice, no tengas miedo. Dígale a su vecino, no tengas miedo. Pero dígale de verdad, no tengas miedo, dígale. Hay alguien que se ha preguntado últimamente qué voy a hacer. Mire, allá en Córdoba, conversando con varios pastores amigos, si hay algo que yo podía ver como un común denominador era que todos tenemos los mismos problemas. Todos tenemos los mismos problemas. Pastores de iglesias grandes, de iglesias chicas, todos tenemos los mismos problemas. Y yo decía, wow, tremendo. ¿Y qué hace la diferencia? La diferencia la debería de hacer justamente el entendimiento que nosotros tengamos de la vida cristiana. Ser cristiano no es ser un cucufato. Ser cristiano, ser un verdadero cristiano no es ser un cucufato que se ha apartado del mundo y de las amistades del mundo, ¿verdad? Para solamente meterse en un lugar pequeño muchas veces y juntarte con otra gente que solamente hablas de Biblia. Y no digo que sea malo eso. De hecho, hay que hablar de la palabra de Dios cuando nos reunimos los cristianos. ¿De qué otra cosa podríamos hablar que sea de provecho para ambas personas?
Pero ser cristiano, ¿verdad? Es ser la sal, es ser sal. Es ser sal en el lugar donde estamos. O sea, influencia. Que tú puedas influenciar a la gente con tus acciones. Me encanta, por ejemplo, y yo digo, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una gracia especial? Había un pastor de los que me invitaron y cuando se enteró él todo lo que Dios nos está bendiciendo, me dice, ya sé por qué te invité, me dice acá a la iglesia, porque nosotros no tenemos terreno y Dios te da a ti terreno por cantidad, dice. Entonces, pero de verdad, y él estaba con su esposa llevándonos en su camioneta y me dice, nosotros debemos de entender que Dios le ha dado una unción, una gracia especial a cada hombre de Dios para llevar adelante ciertas cosas. No a todos los hombres Dios le da esto, pero si Dios te ha dado esto a ti, entonces quiero que sueltes eso en la iglesia, dice, porque si Dios te lo ha dado, yo también quisiera tenerlo. Un corazón sencillo. ¿Te das cuenta lo bueno que es ser humilde? Lo bueno que es ser humilde. Si Dios le ha dado sabiduría a alguien, siéntate al lado de ese hombre, beba de su sabiduría. Si Dios le ha dado a otra persona otra cosa, oye, júntate, dígale cómo se hace. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo Dios? Yo he visto que Dios te ha dado esta capacidad para hacer negocios. ¿Cómo lo haces? Cuéntame. Y anote humildemente, porque nadie lo sabe todo. Mi Biblia, no sé si la suya, pero la mía dice que hubo una reina que vino desde un país lejano, cargado de burros, de mulas, qué sé yo, de caballos llenos de oro, llenos de piedras preciosas para darle al rey Salomón, que era el hombre más rico de todo el mundo de aquel entonces. Yo digo, ¿qué necesidad tenía esa reina, la reina de Saba? ¿Qué necesidad tenía esa mujer? Esa mujer tenía mucha plata, pero no tenía sabiduría. Esa mujer tenía plata, pero no tenía sabiduría. Entonces, ¿qué hizo? Muy sencillo, lo que ella tenía. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? Ellos dijeron, ¿verdad? No tengo oro ni plata. Cuando el mendigo les pidió plata, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Acá fue al revés. La reina de Sabá. ¿Qué cosa tenía la reina de Sabá? Ella tenía oro y tenía mucho oro, diamantes, qué sé yo, cosas que valían mucho plata. Pero ¿qué le faltaba? Lo que el hombre de Dios tenía, sabiduría. Entonces ella estuvo dispuesta. Escuche, mire qué tremendo, muchachos. Por eso que la Biblia habla, ¿verdad?, de que en lugar de buscar cosas, en lugar de buscar oro, plata, busquen sabiduría, busquen ser inteligentes. Busquen ser inteligentes pero espirituales. Porque eso es lo que la gente necesita. La gente necesita salidas sobrenaturales, consejos que vengan por revelación para que realmente, o sea, salga la gente de su problema. Cuando mi padre estaba en una encrucijada de quiebra económica hace muchos años, él iba a sus pastores. Y sus pastores le decían, ore hermano Guido, ¿cierto, madre? Ore hermano Guido, 7 días de ayuno, 7 días de oración y nada más, era hasta donde sabían. La iglesia de antes, ojo, no lo digo para criticarlos, estoy sencillamente, ¿verdad? Mientras pasan los tiempos, Dios suelta más. Mientras pasan los días y los años, Dios descorre más el velo, o sea, Dios ilumina más. Dios ilumina más luz para que entendamos más lo que otros no entendieron. Por eso que tenemos más responsabilidad en este tiempo. Y entonces todos le decían lo mismo hasta que vino un evangelista de Ecuador, Walter Cañola. Y él agarró, lo miró a mi padre y le dijo, ¿a qué se dedicaba usted? A tal cosa. Ok, haga esto. Mi padre comenzó a orar en función a lo que le había dicho el evangelista ecuatoriano, y un día lo llama un hombre que mi padre no conocía de Lima. Le dice, señora Zurza, sí, le habla fulano de tal, yo soy mayorista de este negocio, bla, 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 le ofrezco un crédito de $5,000. Y no lo conocía mi padre. Se activó lo sobrenatural. O sea, y esta mujer, la reina, no tenía sabiduría. Y hay gente en este tiempo que tiene mucha plata, pero no sabe qué hacer.
Hay gente que está viva y no sabe qué hacer con su vida. Por eso venga a la iglesia. Porque en la iglesia usted va a escuchar palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay sabiduría. Aquí hay dirección. La palabra es útil para enseñar lo que no sabemos, para corregir lo que estamos haciendo mal, para darnos instrucciones, para que no solamente hagamos lo que Dios no quiere que hagamos, sino que lo hagamos como Dios quiere que lo hagamos. Aquí hay, la palabra nos redarguye. Nos redarguye. Y esa mujer ¿a quién le va a dar plata? O sea, Salomón, nadie podía decir este pastor seguro es convenido, porque Salomón tenía plata, tenía para darle a la reina. ¿Cómo sería de millonario Salomón que cuando la reina comenzó a visitar su palacio, entró a los cuartos de los sirvientes de Salomón y se quedó ¡wow! Se quedó choqueada. Yo digo, wow, ¿cómo sería la habitación de los criados de Salomón, que la reina de Saba se quedó sorprendida? Pero me quedo con las palabras de esta mujer. Bienaventurados todos aquellos que todos los días beben de la sabiduría de ese hombre. Aleluya. Cuando tú veas a un hombre sabio que reposa la sabiduría de Dios, cuando tú te encuentres con una mujer sabia que cuando habla tú captas la sabiduría de Dios, oiga, cállese la boca, deje de hablar y escuche. No le pregunte cómo quedó el Real Madrid, pregúntele más bien por cosas que usted necesita saber para su vida espiritual, porque de pronto a través de la sabiduría de ese hombre, de esa mujer, te da una llave para que se destrabe algo que está atorado en tu vida. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos ha dado una vida sobrenatural. La vida cristiana es una vida sobrenatural, una vida que está sobre lo que es natural. Es una vida ¿verdad? Sobrenatural, pero lo sobrenatural siempre camina o fluye a través de la palabra de Dios y de la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. No hay nada sobrenatural si no puede ser confirmado por la palabra. No, nada es sobrenatural. Cualquier cosa puede ser, ¿verdad?, menos sobrenatural. El diablo hace reuniones espectaculares muchas veces, pero no es lo sobrenatural de Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural de Dios tiene que ver con su palabra. Tiene que ver, ¿verdad? Alguien me dijo, pastor, ¿qué cosa es caminar en lo sobrenatural? Sencillo, es caminar sobre cada palabra que Dios te hable cada día. Hoy día Dios te ha hablado algo. Camina sobre eso que te ha hablado. Mañana lunes, cuando hagas tu devocional, cuando leas tu Biblia en tu casa, cuando mañana lunes leas tu Biblia en tu casa, léalo, pero como quien estás escuchando las instrucciones para ese día. Y camina en lo que vas a leer. Caminemos en lo que vamos a leer. Y hagamos lo que Dios nos está hablando que hagamos. Y vas a ver cómo llegamos a diciembre, fin de año, enero, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con otras realidades. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por este nuevo tiempo, Dios mío, Señor. Oro por esta causa, como decía Pablo, doblo mis rodillas también en esta mañana, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo le dé a tu iglesia, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu persona, en el conocimiento de tu carácter y en el conocimiento de tus planes y propósitos aquí en la tierra. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, danos sabiduría, Señor. Dígale ahí donde está. Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, pídala al Señor y el Señor te la dará, dice, ¿verdad? Sin ningún reparo, aleluya, aleluya, sin ningún reparo, pídale al Señor sabiduría y Él te la va a dar en el nombre de Jesús, aleluya. Padre, gracias, Dios mío, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, y te pedimos revelación en el conocimiento. Queremos conocerte, Señor, como Pedro conoció a Jesucristo por revelación, Señor, no por los comentarios de algún hombre o no por la descripción de algún seminario bíblico. Queremos conocerte, Padre, a ti y al Hijo y al Espíritu Santo por revelación, Señor.
Queremos tener una experiencia espiritual, sobrenatural, Señor, contigo. Queremos que nuestra vida, Señor, cristiana todos los días, sea una vida sobrenatural, Señor. Ayúdale a mi mente y a mi corazón, Señor, a alinearse, Dios, con tu palabra. Aleluya, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias. Declaramos, Señor, victoria en esta mañana. Perdóname por todas las veces que orgullosamente o ignorantemente me he hecho la pregunta: ¿y ahora qué haré? ¿Y ahora qué haremos? Aleluya, aleluya, aleluya. En este tiempo, si están pasando problemas en la casa, no se trata de qué haremos, sino qué es lo que Dios va a hacer. Busque a su familia, reunámonos como familia, oremos para que Dios nos dé instrucciones a cada casa, a cada familia, a cada matrimonio. Oremos porque cada familia tenemos problemas distintos, necesidades diversas. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús oramos, Dios, para que por causa de la palabra y del poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, se pueda destrabar, Dios mío, Señor, muchas cosas que están en tu iglesia, muchas cosas que están en nuestra familia, en nuestras propias vidas, Padre querido. Alumbra, Dios, los ojos de mi entendimiento. Dígale ahí al Señor: alúmbrame, ilumíname, Espíritu Santo. Dígale, cada vez que lea la Biblia, cada vez que lea la palabra, ilumíname, Espíritu Santo, para que pueda entender un poco más lo que no estaba entendiendo, Dios, y de esa manera podamos caminar todos los días a la luz de un entendimiento nuevo, a la luz de un entendimiento fresco que antes no lo teníamos, pero que siempre estuvo ahí. Aleluya, Padre, gracias, Dios. Gracias por tu iglesia, papá querido, en el nombre de Jesús, gracias. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de cada una de las personas que están siguiéndonos por la transmisión en Facebook, en YouTube, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, allá en los Estados Unidos, en Tennessee, hermano Irvi Bracho, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu pareja, que Dios complete la sanidad en la pastora y en la familia pastoral donde estás congregándote. En el nombre de Jesús levantamos la vida de nuestra hermana Elizabeth, la hermana de Osvaldo. En el nombre de Jesús, por la familia de mi hermano Gianfranco. Aleluya, oramos, Dios mío, Señor, por fortaleza espiritual. Oramos, Dios mío, Señor, para que el Espíritu de Dios, para que el Espíritu Santo, para que el Consolador pueda consolar sobrenaturalmente el corazón de los padres, de la madre, de los hermanos, de los hijos, de la hermana, Señor, que partió días atrás, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por Elizabeth, donde ella está en el regional, Señor. Enviamos palabra de vida, enviamos palabra de sanidad, declaramos vida en el nombre de Jesús. Declaramos vida, oramos por un milagro, Señor. Cuando los médicos digan, Señor, si los médicos llegaran a decir que no hay nada que hacer, Dios, ayúdale a la familia y a la iglesia a mantenernos creyendo por un milagro hasta que tú lo hagas, Dios mío, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a creer que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria tuya, Padre querido, y para que glorifiques una vez más a Jesucristo en medio de tanta gente que no cree, Dios, en este tiempo. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Y presentamos la vida de todas las personas que forman parte de tu iglesia, las familias que están en problemas, las mujeres que están, Señor, de luto, los hombres que están de luto, los jóvenes, los niños, Señor, mi Dios, que están sufriendo, Padre, diferentes tipos de sufrimiento. Oramos, Dios, levantamos a tu iglesia y la presentamos delante de ti, Padre, una vez más, y te rogamos, Dios, misericordia. Te rogamos misericordia, que tu gracia sea suficiente para que tu poder se perfeccione en cada una de nuestras debilidades, Dios mío, Señor, y podamos ser levantados, Dios mío, Señor, de donde podamos estar, Señor, a donde tú quieres que estemos, Padre. Gracias, Dios. Que este domingo sea un domingo sobrenatural, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Le damos un aplauso al Señor. Vamos, cierra tus ojos, no te distraigas, aplaude al nombre de Jesús. Aplauda al Señor en esta mañana. Aleluya. Vea por la fe su milagro. Vea por la fe su milagro. Aleluya. Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está haciendo algo en el mundo invisible. Dios está llevando adelante su buena, agradable y perfecta voluntad. Aleluya. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. No sé si este año, pero lo vamos a ver en algún momento. Aleluya. Aleluya. Aprendamos a cantar y alegrarnos.
sin necesidad de ver, sin necesidad de ver. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén.